Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y concluimos la explicación del apartado de las tentaciones de Jesús con el número 540 del Catecismo, que dice: la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Es por eso por lo que Cristo venció al tentador a favor nuestro. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4:15. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Bueno, la segunda parte de este número 540 ya la hemos comentado en la intervención anterior. Es decir, Cristo fue tentado a favor nuestro. O sea, Jesús estaba asumiendo nuestra condición cuando Él era tentado. Vamos a fijarnos, sin embargo, en la primera parte que todavía no la hemos comentado. Lo primero que dice este punto es que la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Es decir, aquí hay, en las tres tentaciones del desierto, se están contraponiendo dos estilos de mesianismo. Satanás le propone un mesianismo, desde luego, en el que, en primer lugar, le dice: haz que las piedras se conviertan en pan. Claro, fijaros que cambian mucho las cosas. Jesús estaba haciendo ayuno, un ayuno muy duro. Estaba llevando un combate, entre comillas, no contra la carne, muy duro. Y el Satanás le dice: bueno, ya vale ya, ¿no? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Obviamente, los poderosos de su tiempo, un tipo de mesianismo triunfal, haría, impensable que el camino de la penitencia fuese a ser el camino del caudillo. Más bien, pues fijaros en los modelos que existían de Herodes, y los que eran los modelos llenos de placer, de comodidad, de hedonismo. Es un poco lo que pasa en nuestra sociedad, que parece que el que está arriba pues es el que tiene que llevar una vida más cómoda. Y bueno, parece como si el placer fuese el motor del mundo, que es lo que decía Freud. Y desde luego, si uno ve los spots publicitarios, parece que apretando un botón o tomando una pastilla todo está solucionado, ¿no? Eso es calidad de vida. Calidad de vida es, pues eso, ¿no? Máximo placer con el mínimo esfuerzo. La verdad es que, claro, era una tentación para Jesucristo como para nosotros, ¿no? Que su mesianismo, o que nuestra vida cristiana, pues sea ante todo y sobre todo cómoda, placentera. Y la verdad es que Jesús, el camino del Mesías fue el camino de la cruz. Desde luego nada que ver con la tentación de que haz que estas piedras se conviertan en pan. Más bien, fijaros bien, el camino de Dios fue: haz que este árbol se convierta en una cruz. Convirtió el árbol en una cruz y no las piedras en pan. La verdad es que era una tentación, esto sí que es es la antítesis, lo que le tienta del camino que Jesús elige, que es el de la cruz. Con la segunda tentación ocurre algo por el estilo. Claro, le dice el diablo a Jesús que suba al pináculo del templo, al alero del templo, y que desde allí se tire a la plaza. Pues fijaros vosotros lo que hubiese ocurrido si Jesús llega a haber entrado el domingo de Ramos en Jerusalén de esa manera. Claro, en vez de ser el domingo de Ramos, hubiese sido el domingo del volador, del paracaidista, que se ha tirado desde el alto del templo y ha llegado entre paracaídas de ángeles a la plaza, permitidme la broma. Entonces, claro, pues eso hubiese sido una entrada espectacular. Allí no hubiese habido nadie que se hubiese resistido al mesianismo triunfal de Jesucristo de esa manera.
Pues claro, es una tentación de un mesianismo lleno de poder, de prestigio, ante el que nadie osaría toser. Es una entrada gloriosa, espectacular, que Jesús la rechazó, porque él quiso entrar en Jerusalén montado en un borrico, humilde, humilde. Entonces, y esa tentación mesiánica de Jesucristo, ojo que es también nuestra tentación, porque hay algunos que piensan que el motor de este mundo es el poder, como por ejemplo Adler. Así Freud dice que el motor de este mundo es el placer, Adler lo que dice es que el motor de este mundo es el poder. Y a veces cuando uno mira este mundo parece como si fuese cierto, porque desde luego aquí todos son codazos, quítate tú para que me ponga yo, y yo primero, yo siempre como el aceite quedando por encima, y la cosa es destacar, la cosa es mangonear, la cosa es decidirlo todo yo, la cosa es, o sea, existe la tentación ciertamente de pensar que el motor de este mundo es el placer, que el motor de este mundo es el poder, pero la verdad es que Jesús eligió la humildad como camino. Frente al placer eligió la cruz. Y frente a la tentación del poder y el prestigio, desde luego eligió la humildad. Dice Jesús, cuando vayas a un banquete, no te sientes en el primer lugar, vete y siéntate en el último lugar. Desde luego, nada que ver, nada que ver. Y Jesús va y en el momento de la última cena se pone de rodillas y limpia los pies de sus discípulos. Y le dice, si yo que soy el maestro he limpiado los pies, así también vosotros unos a otros tenéis que hacer Aquí el poder es servicio. La jerarquía es servicio. Jesús es el primero porque ha sido el siervo de los siervos, porque ha elegido el último puesto de servicio. Fijaros qué tentación mesiánica se le ha dirigido a Jesucristo y cómo él le ha rechazado. Y en tercer lugar, a Jesús el Satanás le lleva a un monte desde el cual se divisaban todos los reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Que obviamente es la tentación del poseer, ¿no?, todos los reinos y poseer todo el dinero, poseer la seguridad que da el dinero en esta vida, ¿no? La tentación de valorar el tener por encima del ser, apreciar el mundo y a los demás dependiendo de los bienes que tengan, sentir como enemigos a quienes me quitan el dinero y el poder y el primer puesto, sentirlos como enemigos. Entonces, bueno, así como decía antes que hay quien piensa que el motor del mundo es el placer, como Freud, ¿no?, o que piensa que el motor del mundo es el poder, como Adler, ¿no?, pues también hay quienes piensan que el motor del mundo es el dinero. Bueno, así lo pensaba Marx, ¿no? Y así lo piensa también el capitalismo. En el fondo el marxismo y el capitalismo, si es que vienen a pensar lo mismo, piensan que el motor del mundo es el dinero. Dirían los bienes de producción, tanto el marxismo como el capitalismo piensan que el motor del mundo es el dinero, que todo se hace por dinero y por poder, por el poder que da el dinero. Pero Jesús, mírate tú por dónde, que rechaza esa tentación, y él fue pobre. Jesús fue pobre y no tenía dónde reclinar la cabeza, no tenía casa. No tenía casa. Sería muy bonito saber qué hizo Jesús con la casa de Nazaret. Ese es un detalle, porque cuando dice el Evangelio, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, recordando que Jesús no tenía casa propia, como él era hijo único, sería muy interesante saber qué ocurrió con la casa de Nazaret, esa que ahora, cuando vamos los peregrinos a Jerusalén, la casa de María, la que allí podemos... Estoy seguro que Jesús se la dio para que la ocupase algún necesitado. Valga el paréntesis, que ya sé que me he salido un poco, pero valga el paréntesis, pues él eligió la pobreza. Y por lo tanto, frente a las tres grandes tentaciones mesiánicas, acordaros a Jesús cómo intentaron coronarle rey cuando hizo la multiplicación de los panes y se escapó. Acordaros cómo a Jesús, cuando él anuncia la pasión, que lo tenéis ahí en Mateo capítulo 16, versículo 21 y siguiente, él anuncia la pasión y entonces
Pedro se lo llevó aparte y empezó a decirle, lejos de ti tal cosa, a ti no te pasará eso, a ti no te va... Y entonces Jesús le llama la atención a Pedro en unas palabras inusitadamente fuertes, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Es decir, Jesús le dice, ten cuidado, Pedro, no seas instrumento de Satanás para apartarme de la cruz. A ver si tú vas a volver aquí ahora como el diablo en las 3 tentaciones del desierto, queriéndome llevar por el camino del placer, haz que estas piedras se conviertan en pan y por lo tanto nada de cruz. O tírate del alero del templo y que los ángeles te bajen volando, o todas estas posesiones te daré. A ver, Pedro, si tú vas a jugar también pretendiendo defenderme, a ver si vas a jugar tú las cartas de la tentación también, del tentador. Es decir, que las 3 tentaciones del desierto, como dice aquí el Evangelio, son tentaciones mesiánicas, que son tentaciones contra la forma en la que Jesús iba a llevar adelante su mesianismo. Y al mismo tiempo son tentaciones contra nuestra vocación a la santidad, porque es que, mira, el demonio ya es muy viejo y ya se repite. Y ya es que se repite como el ajo. Y entonces, claro, las tentaciones que Jesucristo padeció, pues básicamente son las nuestras, son las de toda la humanidad. Pues porque no hay más tela que cortar. Hay lo que hay, ¿eh? Y entonces tenemos que darnos cuenta de que en Cristo todos hemos sido tentados, y esas 3 tentaciones básicamente son las tentaciones de todos los tiempos y de toda la humanidad. Como decía Dostoyevsky, casi lo decía él, las tentaciones del desierto son las tentaciones de todos los tiempos y de toda la humanidad. En el fondo, nos aprieta a todos el zapato pues por alguno de estos 3 lados por los que Jesús fue tentado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.